¿Sabías esto? La Edad Media, cuando la lógica se perdió y nadie intentó buscarla. 1. El mundo era plano, y el borde era básicamente un suicidio turístico. Durante la Edad Media, mucha gente estaba convencida de que la Tierra era plana. No plana como una teoría alternativa en Reddit, plana como una mesa mal hecha en una taberna. Y no solo eso, creían que si viajabas lo suficiente en línea recta, eventualmente llegarías al borde del mundo y caerías al vacío como si fueras una moneda mal apostada. Imagínate ser un marinero en esa época. No solo luchabas contra tormentas, enfermedades y comida que parecía castigo divino. También tenías que lidiar con la idea de que tu trabajo literalmente terminaba con un game over geográfico. No había mapas confiables, solo dibujos raros con monstruos marinos que parecían diseñados por alguien que había bebido demasiado vino. Lo más curioso es que muchos eruditos ya sabían que la Tierra era redonda desde la antigua Grecia. Pero claro, esa información no era exactamente trending en las aldeas medievales donde el entretenimiento principal era mirar cómo crece el barro. Así que, durante siglos, la humanidad evitó explorar demasiado. No por falta de curiosidad, sino porque pensaban que el horizonte era básicamente un precipicio gigante. Nada como limitar el progreso global por miedo a caerte del planeta. Una estrategia brillante, si tu objetivo es no avanzar nunca. 2. Los gatos eran sospechosos, porque aparentemente trabajaban para el diablo. En la Edad Media, tener un gato, especialmente uno negro, no te convertía en amante de los animales. Te convertía en potencial aliado del diablo. Sí, así de rápido escalaba la situación. Los gatos eran vistos como criaturas misteriosas, independientes, silenciosas, básicamente todo lo que la gente medieval no entendía. Y como no lo entendían, decidieron que debía ser obra del mal. Porque claro, si algo no tiene explicación, seguro es satánico. Lógica impecable. Muchas personas creían que las brujas podían transformarse en gatos o usarlos como espías demoníacos. Así que, si tu gato te miraba raro, no era porque olvidaste darle comida. Era porque probablemente estaba reportando tus actividades al inframundo. Esto llevó a persecuciones masivas de gatos. Y aquí viene el giro irónico digno de comedia oscura. Al reducir la población de gatos, aumentó la cantidad de ratas. Y con ellas, enfermedades como la peste. Exacto. Intentaron eliminar al animal del diablo y terminaron ayudando a una de las peores pandemias de la historia. Es como quemar tu refrigerador porque hace ruido y luego preguntarte por qué toda tu comida se pudrió. Moraleja medieval: si un gato te parece sospechoso, probablemente solo quiere dormir, no invocar demonios. 3. La higiene era peligrosa porque el agua abría el cuerpo a enfermedades. Hoy en día, ducharse es algo básico. En la Edad Media era prácticamente una decisión arriesgada. Muchas personas creían que bañarse con frecuencia podía ser peligroso porque el agua caliente abría los poros, y eso permitía que las enfermedades entraran al cuerpo. Sí, en su lógica, estar limpio era más peligroso que vivir cubierto de suciedad. Un concepto revolucionario, si eres una bacteria. La gente evitaba bañarse durante semanas, meses o incluso más. En su lugar, usaban perfumes fuertes, aceites y capas de ropa para manejar el problema. Básicamente, no eliminaban la suciedad, la disfrazaban. Era como poner ambientador en un basurero y esperar que funcione. Los baños públicos, que eran comunes en épocas anteriores, comenzaron a desaparecer porque también se asociaban con pecado y enfermedad. Así que la combinación perfecta era poca higiene, mucha superstición y cero comprensión de cómo funcionan los gérmenes. El resultado fue un ambiente ideal para epidemias, pero en lugar de culpar a la falta de higiene, muchos pensaban que era castigo divino, mala suerte o alineación de planetas. Porque claramente, no bañarse nunca no tenía nada que ver. En resumen, la Edad Media logró convertir algo tan simple como lavarse en una actividad de alto riesgo, y eso sí que es talento para complicar lo básico. 4. Los médicos pensaban que sangrarte te curaba, de absolutamente todo. En la Edad Media, ir al médico no era exactamente una buena noticia, no porque no quisieran ayudarte, sino porque su idea de tratamiento parecía más una escena eliminada de una película de terror. Uno de los métodos más populares era la sangría. Básicamente, abrirte una vena y dejar que la sangre saliera como si fueras una botella defectuosa.
Dolor de cabeza, sangría. Fiebre, sangría. ¿Te duele existir? Más sangre afuera, por favor. La teoría detrás de esto era que el cuerpo estaba compuesto por humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y que cualquier enfermedad era culpa de un desequilibrio. Así que, claro, la solución lógica era quitarte sangre hasta que algo mejorara o, bueno, dejaras de quejarte permanentemente. A veces usaban cuchillas, otras veces sanguijuelas. Sí, esos pequeños vampiros naturales que se pegaban a tu piel como si fuera buffet libre. Y lo mejor, si sobrevivías, el tratamiento se consideraba un éxito. Si no, bueno, claramente la enfermedad era muy fuerte. Lo impresionante es que esta práctica duró siglos, generaciones enteras confiando en un método que hoy sería ilegal en cualquier consulta médica que no quiera terminar en prisión. En resumen, en la Edad Media, el sistema de salud tenía una estrategia muy clara. Si estás enfermo, quitemos algo vital y veamos qué pasa. Ciencia experimental en su forma más extrema. 5. Pensaban que los cometas eran mensajes de desastre, como notificaciones cósmicas. Hoy vemos un cometa y pensamos, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Saquemos fotos! En la Edad Media veían un cometa y pensaban, bueno, ya está, alguien va a morir. Los cometas eran considerados señales divinas, normalmente malas, muy malas. Eran como una notificación del universo diciendo, prepárate, porque algo horrible está en camino. Y claro, como no había Twitter ni noticias, el cielo era básicamente el canal oficial de rumores. Si aparecía un cometa, la gente empezaba a entrar en pánico. Reyes se preocupaban por perder el trono, campesinos pensaban que venían hambrunas, y todos asumían que el desastre era inevitable. Era como ver una nube rara y decidir que eso significa el fin del mundo, pero con total convicción. El problema es que los cometas aparecen regularmente, así que cada cierto tiempo, la humanidad medieval tenía su pequeño episodio de ansiedad colectiva. Y cuando algo malo pasaba después, porque, sorpresa, cosas malas pasan todo el tiempo, decían, ¿ven? Lo sabíamos. Básicamente, confundían correlación con causalidad, pero a nivel cósmico. Si un rey moría meses después de ver un cometa, listo, prueba confirmada. En lugar de estudiar el fenómeno, lo convirtieron en una superstición gigante, porque claramente entender el universo era menos atractivo que asumir que todo era una advertencia dramática personalizada. 6. Creían que usar especias ocultaba la carne podrida, y eso era totalmente normal. En la Edad Media, las especias eran caras, muy caras, pero no solo se usaban para dar sabor, también tenían una función bastante sospechosa, disimular comida en mal estado. Sí, en lugar de tirar la carne podrida, la solución era ponerle suficientes especias hasta que dejara de oler a muerte. Canela, clavo, pimienta, básicamente un perfume culinario para engañar a tus sentidos. La lógica era simple. Si no huele tan mal, probablemente está bien. Una filosofía que hoy te mandaría directo al hospital, pero que en ese entonces parecía perfectamente razonable. Esto también se convirtió en símbolo de estatus. Cuantas más especias usabas, más rico parecías. Así que no solo estabas comiendo algo dudoso, estabas presumiendo mientras lo hacías. Nada dice, soy exitoso, como servir carne sospechosa con un toque de lujo aromático. El pequeño detalle es que las bacterias no desaparecen porque les pongas canela encima. Pero claro, ese concepto aún no existía. Así que la gente confiaba en su nariz. Una nariz que claramente estaba siendo engañada profesionalmente. En resumen, la cocina medieval era una mezcla peligrosa de creatividad, negación y valentía involuntaria. Porque hay que ser muy valiente o muy inconsciente para comer algo que necesita disfraz para parecer seguro. 7. Pensaban que las enfermedades venían de malos olores, no de gérmenes. Antes de que existiera la teoría de los gérmenes, la gente medieval tenía su propia explicación para las enfermedades, el miasma. Básicamente creían que los malos olores eran la causa directa de enfermarse. ¿Huele mal? Eso te enferma. ¿No huele mal? Todo bien, probablemente. Así que, en lugar de enfocarse en la higiene real, la estrategia era mejorar el olor. Llevaban flores, hierbas aromáticas, incluso pequeñas bolsitas perfumadas para protegerse del aire peligroso.
Era como convertir la vida diaria en un spa improvisado contra enfermedades. El problema es que el olor no era la causa, era el síntoma. Lugares sucios, llenos de basura y desechos, olían mal porque estaban llenos de bacterias. Pero en lugar de limpiar el problema, solo intentaban cubrirlo. Es como ver humo en tu casa y decidir que el problema es el olor, no el incendio. Esto llevó a situaciones absurdas donde la gente evitaba ciertos lugares por el olor, pero ignoraba prácticas realmente peligrosas. Podías estar rodeado de suciedad invisible, pero mientras no oliera demasiado, todo parecía aceptable. En resumen, la Edad Media convirtió el sentido del olfato en una herramienta médica principal. Y aunque la intuición no era completamente absurda, definitivamente no era suficiente para evitar pandemias. 8. Creían que los animales podían ser juzgados y ejecutados como criminales. Sí, esto suena a broma, pero no lo es. En la Edad Media, los animales podían ser llevados a juicio como si fueran personas. Literalmente, si un cerdo atacaba a alguien, no era solo un accidente, era un crimen. Y ese cerdo podía ser arrestado, llevado ante un tribunal, tener un juicio formal y, en muchos casos, ser condenado a muerte. Con testigos, con jueces, a veces incluso con abogados. Imagínate la escena, un grupo de adultos serios, debatiendo legalmente si una cabra tenía intención criminal. Es como si la realidad hubiera decidido convertirse en sátira, pero nadie se dio cuenta. La lógica detrás de esto era que el orden debía mantenerse en todos los niveles. Si algo rompía las reglas, incluso un animal, debía haber consecuencias, porque claramente una ejecución pública iba a enseñarle una lección al resto de los cerdos. Lo más increíble es que estos juicios se tomaban completamente en serio. No era entretenimiento, era justicia, o al menos lo que ellos consideraban justicia. En resumen, la Edad Media no solo luchaba contra la ignorancia, también decidió incluir a los animales en su sistema legal, porque cuando no entiendes cómo funciona el mundo, cualquier cosa empieza a parecer razonable. 9. Creían que los eclipses eran señales de que algo estaba devorando el cielo. Hoy vemos un eclipse y sacamos gafas especiales, fotos y tal vez una historia en redes. En la Edad Media veían un eclipse y pensaban que el cielo estaba siendo atacado. Cuando el sol o la luna desaparecían parcialmente, muchas personas creían que algún tipo de criatura, dragones, demonios o bestias invisibles, estaba literalmente devorándolos. No era un fenómeno astronómico, era una emergencia cósmica. La reacción era igual de dramática. La gente hacía ruido, golpeaba ollas, gritaba al cielo, todo para ahuyentar a la criatura responsable. Básicamente, intentaban salvar al sol con un concierto improvisado de pánico colectivo. Y claro, cuando el eclipse terminaba, porque siempre termina, sentían que habían tenido éxito. ¿Ves? Funcionó. El monstruo se fue. Validación perfecta para la teoría equivocada. Nadie se detenía a pensar que esto pasaba de forma predecible. No, claramente era una batalla épica entre humanos ruidosos y entidades celestiales hambrientas. En resumen, la Edad Media logró convertir un evento astronómico perfectamente normal en una escena de película de fantasía, donde la estrategia principal era hacer el mayor ruido posible y esperar lo mejor. 10. Pensaban que los bebés no sentían dolor, así que los trataban como objetos resistentes. Aquí es donde la cosa se vuelve incómodamente absurda. Durante mucho tiempo en la Edad Media, se creía que los bebés no sentían dolor de la misma manera que los adultos, o directamente no lo sentían. Sí, como si fueran versiones beta de humanos, todavía sin activar todas las funciones. Esto llevó a prácticas bastante brutales, procedimientos médicos sin ningún tipo de anestesia, aunque en general tampoco había mucha, manipulación física sin cuidado, todo bajo la idea de que no pasa nada. La lógica era simple. Si no pueden hablar claramente, probablemente no sienten igual. Una conclusión rápida y completamente equivocada. Incluso en la crianza se aplicaban métodos rígidos. Se envolvía a los bebés fuertemente, como burritos humanos, para darles forma correcta, porque pensaban que sus cuerpos eran demasiado blandos y necesitaban moldearse. Lo más irónico es que los bebés lloraban constantemente, lo cual debería haber sido una pista bastante obvia. Pero no, en lugar de verlo como dolor o incomodidad, se interpretaba como comportamiento normal o incluso irrelevante. En resumen,
La Edad Media trataba a los bebés como si fueran objetos en proceso de construcción, y aunque sobrevivieron, claramente no fue gracias a la comprensión médica del momento. 11. Creían que las enfermedades mentales eran posesiones demoníacas. Si hoy en día hablar de salud mental ya es complicado, imagina vivir en una época donde cualquier comportamiento extraño automáticamente significaba demonios. En la Edad Media, las enfermedades mentales no se entendían como condiciones médicas. Eran vistas como posesiones, castigos divinos o señales de que algo sobrenatural estaba pasando dentro de tu cabeza. Ansiedad, demonio. Depresión, demonio. ¿Hablas solo? Felicidades. Probablemente tienes varios demonios. La solución no era terapia ni medicación, era exorcismo, ritual tras ritual, intentando expulsar algo que nunca estuvo ahí. Porque claro, si no entiendes el problema, lo conviertes en algo místico y lo enfrentas con lo único que tienes: miedo y superstición. Esto llevó a que muchas personas fueran tratadas de manera extrema, aisladas o incluso castigadas por algo que simplemente no comprendían. Lo más trágico es que algunas condiciones podrían haberse manejado mejor con un mínimo de empatía, pero en lugar de eso, se convirtieron en espectáculos o casos espirituales. En resumen, la Edad Media no solo ignoró la salud mental, la transformó en una batalla contra lo invisible, y cuando luchas contra algo que no existe, es difícil ganar. 12. Pensaban que el corazón era el centro del pensamiento, no el cerebro. Hoy sabemos que el cerebro es el centro de control, pero en la Edad Media muchos creían que el corazón era el responsable de pensar, decidir y sentir. Sí, básicamente el cerebro estaba ahí, decorando. El corazón era visto como el lugar donde ocurría todo: emociones, decisiones, incluso el razonamiento. Porque claro, late fuerte cuando estás nervioso, así que debe ser importante. Ciencia emocional en su forma más básica. Esto influía en cómo entendían el cuerpo humano. El cerebro no era completamente ignorado, pero definitivamente no tenía el protagonismo que merece. Era como un empleado silencioso mientras el corazón se llevaba todo el crédito. Lo curioso es que esto no era completamente inventado. Desde la antigüedad, muchas culturas asociaban el corazón con el alma, pero en la Edad Media, esa idea se mantuvo sin cuestionarse demasiado. Así que, en cierto sentido, pensaban con el corazón literalmente. En resumen, durante siglos, la humanidad le dio el papel principal al órgano equivocado. Una decisión bastante simbólica, considerando la cantidad de malas ideas que surgieron en esa época. 13. Creían que los reyes gobernaban por derecho divino, literalmente elegidos por Dios. En la Edad Media, ser rey no era solo una posición política, era básicamente un trabajo aprobado por Dios. La idea del derecho divino decía que los reyes eran elegidos directamente por una fuerza superior, no por elecciones, no por méritos, por voluntad divina, lo cual es una forma bastante conveniente de evitar cualquier tipo de crítica, porque si alguien cuestionaba al rey, técnicamente estaba cuestionando a Dios, y eso no era exactamente una conversación que terminaba bien. Esto le daba a los monarcas un poder casi absoluto. No solo gobernaban, también tenían una especie de aura sagrada que hacía difícil oponerse sin parecer hereje. Y claro, algunos reyes aprovecharon esto al máximo, porque cuando nadie puede decirte que estás equivocado, las decisiones tienden a volverse interesantes, por decirlo suavemente. Lo más impresionante es que millones de personas aceptaban esta idea sin problema. Era parte del sistema, de la cultura, de la realidad. En resumen, la Edad Media convirtió la política en algo casi intocable, porque cuando mezclas poder con religión, obtienes una combinación que nadie se atreve a discutir. 14. Pensaban que las reliquias religiosas tenían poderes mágicos. En la Edad Media, los objetos religiosos no eran solo símbolos, eran considerados herramientas milagrosas. Huesos de santos, fragmentos de ropa, pedazos de madera supuestamente sagrada, todo podía tener poderes especiales. Curar enfermedades, protegerte, traer buena suerte, básicamente eran los objetos premium de la época. El problema es que había una cantidad sospechosamente alta de estas reliquias. Por ejemplo, suficientes fragmentos de la cruz original como para construir varias casas completas. Algo no cuadraba, pero nadie quería arruinar la ilusión.
Iglesias y comerciantes aprovechaban esta creencia. Tener una reliquia atraía peregrinos, dinero y prestigio. Era como turismo espiritual, con un toque de marketing creativo. La gente viajaba largas distancias solo para ver o tocar estos objetos, convencidos de que algo extraordinario pasaría, y a veces solo el efecto psicológico era suficiente para hacerles creer que funcionaba. En resumen, la Edad Media creó una economía basada en la fe, donde los objetos podían ser más valiosos por lo que representaban que por lo que realmente eran. 15. Creían que las tormentas eran causadas por brujas y que podían controlarlas. Cuando hoy vemos una tormenta, pensamos en clima. En la Edad Media, pensaban en brujas, rayos, truenos, viento fuerte. Todo podía ser interpretado como resultado de magia oscura, porque claramente las nubes no se mueven solas. Alguien tenía que estar haciendo algo sospechoso ahí arriba. Las brujas eran acusadas de provocar tormentas para arruinar cosechas, castigar pueblos o simplemente porque podían. Era una explicación simple para fenómenos complejos. Esto llevó a acusaciones, juicios y castigos basados en algo que nadie realmente entendía. Porque cuando no puedes explicar el clima, culpar a alguien es más fácil que estudiar la atmósfera. Lo irónico es que la gente también intentaba protegerse con rituales, oraciones o incluso objetos especiales, como si pudieras negociar con el clima usando superstición. En resumen, la Edad Media convirtió el clima en una conspiración mágica. Y cuando el cielo se enfadaba, siempre había alguien en la tierra a quien culpar. 16. Creían que las plantas crecían mejor si las insultabas. O les hablabas raro. En la Edad Media, la agricultura no solo dependía del clima, también del drama verbal. Existía la creencia de que hablarle a las plantas, y a veces incluso insultarlas, podía influir en su crecimiento. Sí, básicamente jardinería emocional. Algunas personas pensaban que las plantas reaccionaban a la energía humana, pero en lugar de motivarlas con palabras bonitas, había quienes creían que los insultos o tonos extraños las activaban, como si una zanahoria necesitara un discurso agresivo para crecer más rápido. Otros directamente les hablaban como si fueran personas, susurrando, cantando o repitiendo frases sin sentido, todo con la esperanza de mejorar la cosecha. Porque claro, si no entiendes cómo funcionan los nutrientes del suelo, siempre puedes probar con una conversación incómoda. Lo curioso es que esta idea no desapareció del todo. Hoy en día hay gente que sigue hablando con sus plantas, aunque sin llegar al nivel medieval de gritarle a una lechuga por no esforzarse lo suficiente. En resumen, la Edad Media convirtió la agricultura en una mezcla de botánica y terapia extraña, porque cuando no tienes fertilizantes, tienes opiniones fuertes. 17. Pensaban que los cadáveres podían levantarse y tomaban medidas bastante extremas. El miedo a los muertos no terminaba cuando alguien moría. En la Edad Media, muchas personas creían que los cadáveres podían regresar de la tumba, no como en películas modernas, sino como una posibilidad real y preocupante. Algunos pensaban que ciertos muertos podían convertirse en criaturas peligrosas, regresar por la noche o traer enfermedades. Así que, para evitarlo, tomaban medidas bastante creativas. Se han encontrado tumbas donde los cuerpos estaban atados, con piedras en la boca o incluso con objetos pesados encima para impedir que salieran. Porque claramente, si un cadáver decide levantarse, una roca será suficiente para detenerlo. En algunos casos, se llegaba a desenterrar cuerpos sospechosos para asegurarse de que no estaban causando problemas. Sí, revisiones post-mortem, pero no por razones médicas, sino por paranoia. Lo más interesante es que muchas de estas prácticas estaban relacionadas con enfermedades mal entendidas. Cuando alguien moría y luego otros se enfermaban, la explicación no era contagio, era que el muerto estaba haciendo algo raro. En resumen, la Edad Media no solo temía a la muerte, temía lo que venía después. Y cuando no entiendes cómo funcionan las enfermedades, culpar a los muertos parece una solución sorprendentemente lógica. 18. Creían que el oro podía curarte. Si lo comías, hoy el oro es símbolo de riqueza. En la Edad Media también era medicina. Sí, algunas personas creían que ingerir oro podía curar enfermedades o mejorar la salud. Porque claro, si es caro, debe ser bueno para el cuerpo. Lógica impecable. El oro se usaba en polvo, en pequeñas láminas o mezclado con otros ingredientes.
Era básicamente el suplemento premium de la época. No importaba si tenía algún efecto real. Lo importante era que sonaba impresionante. Y aquí viene lo mejor. Solo los ricos podían permitirse este tratamiento. Así que, además de no funcionar, también era exclusivo. Una combinación perfecta de inutilidad y lujo. El problema es que el cuerpo humano no necesita oro para funcionar. No es una vitamina secreta ni un superalimento escondido. Es simplemente metal caro. Pero en una época sin conocimiento químico real, la apariencia lo era todo. Si algo brillaba y era difícil de conseguir, automáticamente parecía tener propiedades especiales. En resumen, la Edad Media logró convertir la riqueza en medicina literal, porque cuando no sabes cómo curarte, siempre puedes intentar comer algo que brilla. 19. Pensaban que los zurdos estaban mal, o incluso malditos. Ser zurdo hoy es solo una característica más. En la Edad Media era casi un problema existencial. La mano izquierda estaba asociada con lo incorrecto, lo sospechoso, incluso lo maligno. De hecho, muchas palabras relacionadas con izquierda en distintos idiomas tienen connotaciones negativas. ¿Casualidad? Probablemente no. Los niños zurdos eran obligados a usar la mano derecha, no por comodidad, sino porque se creía que era lo correcto. Era como intentar corregir algo que nunca estuvo mal. Si alguien escribía o comía con la izquierda, podía ser visto como extraño o incluso peligroso. Porque claro, usar una mano diferente claramente es señal de algo oscuro. Totalmente lógico. Esto no solo era incómodo, también podía afectar el desarrollo natural de las personas. Pero en ese momento, la prioridad no era la comodidad, era encajar en una idea bastante rígida de lo que era normal. Lo más curioso es que esta mentalidad duró siglos. Incluso mucho después de la Edad Media, ser zurdo seguía siendo algo que se intentaba corregir. En resumen, la Edad Media logró convertir una simple diferencia biológica en un problema moral. Porque cuando no entiendes la diversidad, intentas eliminarla. 20. Creían que los espejos podían atrapar tu alma. Hoy un espejo es solo un objeto cotidiano. En la Edad Media era casi una puerta a lo desconocido. Muchas personas creían que los espejos tenían propiedades misteriosas. Algunos pensaban que podían reflejar no solo tu imagen, sino tu alma. Y otros iban más allá. Creían que podían atraparla. Esto hacía que los espejos fueran vistos con cierta desconfianza. No eran simplemente decorativos, eran objetos con potencial peligro espiritual. Básicamente, selfies medievales con riesgo existencial. En algunos lugares, cubrir los espejos después de una muerte era una práctica común. La idea era evitar que el alma del fallecido quedara atrapada o confundida, porque claramente, lo peor que puede pasar después de morir es perderte en un espejo. También se pensaba que romper un espejo traía mala suerte, y aunque hoy eso sigue como superstición, en ese entonces tenía un peso mucho más serio. En resumen, la Edad Media convirtió un objeto cotidiano en algo casi paranormal, porque cuando no entiendes la reflexión, todo empieza a parecer magia. 21. Pensaban que los animales exóticos nacían de formas completamente absurdas. En la Edad Media, el conocimiento sobre animales lejanos era creativo, muy creativo. Como no tenían acceso directo a muchas especies, la información venía de relatos, dibujos exagerados y mucha imaginación. Resultado, teorías que hoy suenan como guiones rechazados de fantasía. Por ejemplo, había quienes creían que los castores se arrancaban sus propias partes para escapar de cazadores, o que ciertos animales nacían directamente del barro, sin padres. Sí, generación espontánea versión confía en mí. Algunos pensaban que los gansos crecían en árboles como frutas. Literalmente, porque si algo parece raro y nadie lo ha visto de cerca, ¿por qué no inventar una explicación completamente absurda? Los libros de la época incluían ilustraciones de criaturas que mezclaban características reales con detalles completamente inventados. Era mitad ciencia, mitad imaginación descontrolada. Lo más interesante es que estas ideas se aceptaban como conocimiento válido. No había forma fácil de verificar, así que todo sonaba posible. En resumen, la Edad Media no solo desconocía el mundo natural, lo reinventaba constantemente, porque cuando la información es limitada, la imaginación hace horas extra. 22. Creían que los dientes de animales eran amuletos médicos legítimos. En la Edad Media, si te dolía una muela,
podías ir al especialista o colgarte un diente de lobo en el cuello, porque aparentemente eso también contaba como tratamiento. Existía la creencia de que ciertos objetos, especialmente partes de animales, tenían propiedades curativas. Dientes, huesos, garras, todo podía convertirse en un amuleto médico improvisado. No importaba si tenía sentido o no. Si alguien decía que funcionaba, ya era suficiente. Por ejemplo, llevar un diente de animal podía protegerte contra dolores dentales. Porque claro, si el animal tenía dientes fuertes, de alguna manera eso se transfería mágicamente a los tuyos. Ciencia por asociación creativa. El problema es que esto no reemplazaba el dolor, solo añadía un accesorio extraño a tu sufrimiento. Pero en una época donde la odontología era básicamente aguántate o pierde el diente, cualquier alternativa sonaba atractiva. Además, estos objetos también tenían valor simbólico. Te hacían sentir protegido, especial, preparado. Era más psicológico que físico, pero suficiente para mantener la creencia viva. En resumen, la Edad Media convirtió a los animales en farmacias portátiles, porque cuando no tienes medicina, tienes collares raros con mucha fe. 23. Pensaban que las ranas podían salir del cuerpo humano. Sí, esto suena como una pesadilla, pero para muchos en la Edad Media era una posibilidad real. Algunas personas creían que si bebías agua contaminada o hacías algo incorrecto, pequeños animales como ranas o sapos podían crecer dentro de tu cuerpo. Y no solo vivir ahí, eventualmente salir. La idea era que el cuerpo humano podía funcionar como una especie de incubadora biológica improvisada. Porque claramente, eso tiene sentido, si ignoras completamente la biología. Cuando alguien tenía dolores estomacales o síntomas extraños, la explicación no era infección o enfermedad interna, era que algo estaba creciendo dentro, algo con patas. Esto generaba miedo, tratamientos absurdos y, por supuesto, más superstición. Porque una vez que crees que puedes tener una rana viviendo en tu estómago, cualquier cosa empieza a parecer posible. Lo más curioso es que algunos testimonios afirmaban haber visto estos casos. Probablemente confusiones, exageraciones o simplemente historias que crecieron más rápido que la lógica. En resumen, la Edad Media convirtió el cuerpo humano en un ecosistema imaginario, porque cuando no entiendes cómo funciona por dentro, todo parece un experimento extraño. 24. Creían que ciertos colores podían protegerte del mal. En la Edad Media, vestirse no era solo cuestión de estilo, era estrategia espiritual. Algunas personas creían que ciertos colores tenían propiedades especiales, que podían protegerte, atraer buena suerte o incluso alejar fuerzas negativas. Básicamente, tu ropa era tu escudo invisible. Por ejemplo, el rojo podía representar protección o fuerza, mientras que otros colores se asociaban con pureza o peligro. No era moda, era una decisión casi mística. Esto influía en todo, desde la ropa hasta objetos personales. Elegir el color correcto podía ser tan importante como elegir qué comer. Porque claro, nunca sabes cuándo un color equivocado puede arruinarte el día, espiritualmente hablando. El problema es que no había consistencia. Diferentes regiones, diferentes creencias. Así que lo que protegía en un lugar podía ser sospechoso en otro. Era como jugar un juego sin reglas claras, pero con consecuencias imaginarias. Aún así, la gente confiaba en estos códigos de color, porque en un mundo lleno de incertidumbre, cualquier sensación de control era bienvenida. En resumen, la Edad Media convirtió el guardarropa en una defensa contra lo desconocido, porque cuando no puedes controlar la realidad, al menos puedes elegir el color de tu túnica. 25. Pensaban que los nombres tenían poder mágico real. Hoy eliges un nombre porque suena bien. En la Edad Media, podía ser una herramienta de protección o peligro. Se creía que los nombres no eran solo etiquetas, tenían poder. Decir el nombre de alguien o algo podía influir en su destino, atraer fuerzas o incluso invocar problemas. Por eso, algunas personas evitaban decir ciertos nombres en voz alta, especialmente si estaban relacionados con cosas negativas. Porque claro, si lo dices, lo llamas, como si la realidad funcionara con comandos de voz. También había nombres considerados más fuertes o protectores. Elegir el nombre correcto para un niño no era solo una decisión emocional, era casi estratégica. Esto también afectaba rituales, creencias y supersticiones.
El lenguaje no era solo comunicación, era acción. Cada palabra tenía peso. Lo interesante es que esta idea no ha desaparecido del todo. Aún hoy, hay culturas que creen en el poder simbólico de los nombres, pero en la Edad Media esto era tomado mucho más literalmente. En resumen, la Edad Media convirtió el lenguaje en magia potencial, porque cuando las palabras parecen tener poder, empiezas a usarlas con mucho más cuidado. 26. Creían que las estrellas influían directamente en tu personalidad y destino. La astrología no nació en la Edad Media, pero definitivamente tuvo su momento de gloria ahí. Muchas personas creían que la posición de las estrellas y planetas en el momento de tu nacimiento determinaba quién eras, qué te pasaría y cómo debías vivir. No era entretenimiento, era guía de vida. Reyes consultaban astrólogos antes de tomar decisiones importantes. Médicos incluso consideraban las fases de la luna para tratar enfermedades, porque claramente tu salud depende de lo que esté pasando a millones de kilómetros de distancia. Esto daba una sensación de orden en un mundo caótico. Si todo está escrito en el cielo, al menos hay una explicación para lo que pasa. El problema es que también limitaba la responsabilidad personal. Si algo salía mal, no era tu culpa. Eran las estrellas. Una excusa elegante, pero poco útil. Aún así, la astrología se integró profundamente en la cultura. Era parte del día a día, no algo opcional. En resumen, la Edad Media miraba al cielo buscando respuestas y encontraba historias que sonaban lo suficientemente convincentes como para creerlas. 27. Creían que podías curarte simplemente tocando a un rey. Este es probablemente uno de los ejemplos más impresionantes de fe colectiva. En la Edad Media existía la creencia de que los reyes tenían poderes curativos, que su toque podía sanar enfermedades, especialmente ciertas afecciones de la piel. Sí, literalmente, el toque real. Las personas viajaban largas distancias solo para ser tocadas por el rey. Filas de enfermos esperando su turno, como si fuera una consulta médica, pero con corona incluida. El ritual era serio, formal y completamente aceptado, porque si el rey era elegido por Dios, entonces debía tener habilidades especiales, ¿no? El problema es que, médicamente, esto no hacía nada, pero psicológicamente podía generar esperanza, y a veces eso era suficiente para que alguien creyera que estaba mejor. Reyes incluso organizaban ceremonias específicas para esto, reforzando la idea y aumentando su autoridad, porque nada dice «soy legítimo gobernante» como curar gente con un simple toque. En resumen, la Edad Media convirtió la política en medicina milagrosa, porque cuando mezclas poder, fe y desesperación, obtienes soluciones que parecen increíbles, pero no funcionan. ¿Cuál creencia medieval supera tu lógica? Elige la más absurda abajo.